Por el Grupo Vox tiene la palabra señor Contreras. Señor Contreras tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en Vox pensamos que la izquierda incurre a menudo en una visión sectaria, una visión, digamos, patrimonial de la cultura. Por eso nos congratula que el Partido Socialista proponga la conmemoración de una figura como la de Carmen Laforet, una figura que no es fácilmente apropiable por la izquierda, aunque solo sea, por ejemplo, porque publicó en 1955 una novela, La mujer nueva, que es de muy clara inspiración religiosa, es de hecho una novela ejemplarizante, como una mujer pecadora vuelve a la virtud y al hogar familiar. De hecho, la misma existencia de Carmen Laforet desmonta los estereotipos de la izquierda sobre la época como una época de terrible opresión femenina. El hecho mismo de que una mujer joven gane el premio literario más importante, desplazando a escritores ilustres que concursaban ese año, como González Ruano. Y también el hecho de que un año después de su gran éxito, por cierto, la novela fue la bomba literaria de los años 40, al mismo nivel que de La familia de Pascual Duarte, ¿no? Al año siguiente decida casarse y convertirse en feliz madre de 5 hijos, sin por eso interrumpir su actividad literaria. Pensamos que todo esto desmonta los estereotipos. Y otro estereotipo más amplio que el del patriarcado, que convendría quizás revisar, es el de la época de Franco como un páramo cultural. Alguien tan poco sospechoso de franquismo como Julián Marías impugnó ese tópico en 2 resonantes artículos, uno del año 76 que se llamaba La vegetación del páramo y otro del año 97 que se llamaba ¿Por qué mienten? Marías ciertamente reconocía que durante el franquismo había restricciones de la libertad de expresión, pero esas restricciones no impidieron un florecimiento cultural de alto nivel en novela, en poesía, en historia, en filosofía. Y se da la paradoja, además, de que nuestra propia época, con una mayor libertad de expresión, no parece capaz de producir figuras de talla comparable. Quiero decir, ¿dónde están nuestro Ortega y Gasset, nuestro Cela, nuestro Delibes, nuestro Buero Vallejo o nuestro Claudio Rodríguez? Vamos a votar, por tanto, a favor de esta proposición no de ley, aunque la exposición de motivos no ha resistido a la tentación de incurrir en ciertos tópicos con fuerte carga ideológica, como esa caracterización siniestra de los años 40, como una época negra, una época de hambre. Bueno, lo del hambre es relativo. Había hambre en toda Europa, en un continente devastado por la Segunda Guerra Mundial, y en España lo que se dio en esa época fue una época de privaciones, y entre ellas la de libertad política, privación de libertad política, pero de relativo progreso también. Por dar solamente 2 cifras, la esperanza media de vida en esos años 30 tan idealizados por la izquierda era de 50 años, en el año 35. Para el año 1950 había subido a 62 años, había subido 12 años. Y la mortalidad infantil, que era del 34 por 1000 en 1935, en el apogeo de la República, había pasado al 12 por 1000 en 1950, se había reducido 3 veces durante esos terribles años 40, cuyos aspectos negativos no negamos, pero pensamos que la objetividad histórica debe en todo caso prevalecer sobre la imaginación ideológica en la caracterización de una época. Pero vamos a votar a favor. Gracias. Tiene la palabra el señor Requejo. Tiene la palabra, señoría. Muchas gracias, presidente. La figura de Miguel Delibes es a estas alturas, sin duda, una de las más relevantes de la literatura española contemporánea. Dado el largo tiempo que escribió, no se le puede considerar solo de posguerra. Para mí, uno de los valores que encierra y que necesitamos de ejemplo en esta España destemplada por la Ley de Memoria Histórica es que pertenece a esa generación que fraguó la transición y practicó la reconciliación nacional que permitió el nacimiento de nuestra democracia. Viniendo del bando nacional, se dedicó, como en Las ratas y en Los santos inocentes, a retratar toda la crudeza de la posguerra y en 5 horas con Mario la mentalidad de los personajes de la época. Como literato, es muy destacable su manejo del léxico, el rural mantenimiento de las raíces en el mundo que definió frente al éxodo a la ciudad, el valor de lo rústico. La nobleza natural de los habitantes del campo es algo que se nos revela rabiosamente actual en la España despoblada. Delibes critica ese mirar respingado con el que los de la ciudad miran al agro,
fue de alguna manera un visionario ejerciendo de ecologista avant la lettre, pero lo supo conciliar racionalmente con la caza, reconociéndola como una de las raíces del mundo rural. La gente debe irse convenciendo de que la caza, como los toros, son opciones personales, regidas por la ética individual y donde el Estado no tiene por qué intervenir. Otra cosa es que ambas se reglamenten de acuerdo con unas normas de respeto a los animales que impidan su exterminio y los actos gratuitos de crueldad. Esto es una cita suya. Otra, yo, como los árboles, crezco donde me plantaron. Padre de familia numerosa, marido enamorado, director de periódico, caricaturista y narrador realista y firme constructor de personajes, al Grupo Vox le parece justo merecedor de la celebración de este centenario. Nos gustaría completar la propuesta de PP con unas actividades de las instituciones dependientes del Ministerio de Cultura por toda España, con la celebración de conferencias, exposiciones itinerantes, que acompañen por toda la nación las representaciones de 5 horas, ciclos de sus películas y utilizar su figura para una campaña de promoción de la lectura. Quisiera que a través de su obra también gallegos, catalanes y vascos conocieran el alma castellana. Pero para esto me temo que habría que recuperar las competencias en educación. Muchas gracias. Por el Grupo Vox, en su toma de posición, tiene la palabra el señor Fernández Lomana. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Como no puede ser de otra manera, desde nuestro grupo estamos bastante de acuerdo en la exposición que ha hecho el compañero y el Grupo Parlamentario Popular. Creemos firmemente que el deporte es una salida tanto física como mental, pues a muchos problemas que tienen muchos ciudadanos y que encima a raíz del confinamiento, como bien se ha explicado aquí, ha habido muchas enfermedades que han dado la cara precisamente por el estancamiento y por la falta de actividad. También pensamos que durante el confinamiento del mes de marzo hubo mucha confusión, mucha falta de criterio, bastante poca coherencia. Ya lo hemos dicho en innumerables escritos que hemos presentado a la mesa del Congreso. Lo comentamos también cuando vino la presidenta del CSD. No había unos horarios claros. Una cosa es lo que decía el Ministerio, otra lo que decían las comunidades autónomas y, finalmente, lo que decían los ayuntamientos. Con lo cual, como vuelvo a repetir, había una confusión bastante grande por muchas partes de la población que estaban desarrollando o querían desarrollar actividad física y, lógicamente, no lo pudieron hacer. Yo simplemente quiero añadir a lo que ha comentado el Grupo Parlamentario Popular que, aparte de lo que ellos exponen, consideramos que si se vuelve a dar otro estado de alarma con un cierto confinamiento, que no haya limitación ni de horarios ni de espacio para los deportistas. Creo que tuvimos bien claro todos que en el mes de marzo, precisamente esa limitación de horarios y espacios, lo que trajo fue hacinamiento de una cantidad de gente de la población que salía a desarrollar práctica deportiva y se juntaban todos en los mismos sitios. Con lo cual, vamos a hacer una ampliación de espacio para que la gente se pueda repartir y, lógicamente, pues no puedan estar hacinados unos con otros. Y que, además de practicar el deporte de forma individual, que además comentaré que los deportistas son bastante responsables o muy responsables tanto en el aspecto amateur como profesional, se pueda desarrollar esta actividad física con las personas convivientes dentro del seno familiar con un máximo de 6. Dicho esto, poco más tengo que añadir. Parte de esta confusión que hubo en el mes de marzo llevó a que, por ejemplo, se estuvieran desarrollando ciertas actividades, por ejemplo, no se permitiera nadar en piscinas o no se permitiera, siempre insisto mucho, en la utilización de parques a nivel de calistenia, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas creo que deberíamos corregirlos porque la práctica de la actividad física es fundamental para el desarrollo físico y mental y más en situaciones de estrés, de extrañeza y de desesperanza como estamos viviendo y como podemos vivir. Muchas gracias. Y como ponente tiene la palabra el señor Fernández Lomana. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidente.
Como todos sabemos, España ha vivido uno de los momentos más duros de su historia reciente debido a esta terrible pandemia del COVID-19 y, como no podía ser de otra manera, uno de los colectivos más afectados es el colectivo que encierra instalaciones deportivas, gimnasios, centros de fitness, etcétera. Esto ha llevado a que estos centros deportivos, tanto públicos como privados, se han encontrado en su momento cerrados al público y esto pues ha traído una serie de problemas como han tenido que ser la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, la totalidad de sus plantillas, igual que autónomos dedicados al sector deportivo, etcétera. Hay que tener en cuenta que voy a dar algunos datos, aunque son tediosos, pero voy a tratar de ser rápido, que tenemos que tener en cuenta que este sector es muy importante en España porque mueve 5,2 millones de personas, acuden de manera habitual a estos centros deportivos, hay 4.520 instalaciones deportivas y 80.000 trabajadores funcionan de forma directa en estas instalaciones, aparte de que hay muchos sectores que dependen de ellos, como es el sector textil, deportivo y del turismo. Independientemente, hay 33.000 compañías que centran su actividad en el deporte, casi nada. La industria deportiva en España mueve 14.650 millones y crece a un ritmo superior al de la economía del país. Por no hablar que, al final, los centros deportivos y los gimnasios, creo que posiblemente muchos de los que estamos aquí los hayamos frecuentado alguna vez o los seguimos frecuentando, suelen ser ahora mismo clubs de relaciones sociales, donde se entremezclan la actividad física con experiencias deportivas o divertidas, y también existe la competencia con uno mismo o con el abonado de al lado. Y luego también fomentan mucho lo que son las actividades de fin de semana, con lo cual, pues esto viene muy bien. Tenemos que tener en cuenta también que ahora mismo tenemos un problema que antes ha comentado un compañero, que es la prevalencia de un estado de vida sedentario y poco saludable y, sobre todo, y muy preocupante en la población infantil y juvenil. Supone un importante problema para la salud pública. Esta situación probablemente tenga efectos sustanciales en la economía del país durante las próximas 2 décadas, incluida la productividad en el lugar de trabajo y los costes sanitarios. Entidades como la Organización Mundial de la Salud o Europa Active instan a la población a practicar más deporte para prevenir enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Tengo también que decir que un 38,3% de la población de 15 años en adelante, tanto estudiante, trabajadora o dedicada a labores del hogar, permanece sentada la mayor parte de su jornada. Otro 40,8% la pasa de pie sin realizar grandes desplazamientos o esfuerzos. En fin, que creo que tenemos que tener claro que la falta de actividad deportiva es un grave problema para la sociedad española y, sobre todo, en el aspecto sanitario, que nos cuesta un auténtico dineral. Otro punto importante que reclaman los centros de fitness y los centros deportivos, y que creo que todos conocemos también, es el aspecto del IVA, ¿no? Hay que revisarlo. Ahora mismo está en el 21% y nosotros proponemos, creo que sería una ayuda inestimable para ellos, a nivel de costes y a nivel de repercusión en los usuarios, que se pudiera bajar al 10%. Si comparamos el IVA de España con el de otros países de nuestro entorno, del sector de los gimnasios, etcétera, en Europa oscila desde el 0% en Austria al más elevado, que es el 27% en Hungría. España, con un 21%, se sitúa entre los 7 países con el impuesto más alto, empatada con Estonia. Otro de los puntos calientes que deberíamos revisar en este sector se encuentra en las diferencias impositivas del IRPF que ocurre en los distintos países de la zona. Quería decir que, en la línea de los anteriores puntos, en el año 2016, un estudio de actividad física realizado por el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la Salud indicaba que cada euro invertido en actividad física representaba un ahorro del 2,9 euros en gasto público sanitario. La inactividad física supone un coste de 990 millones de euros solo por la incidencia en enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y cáncer de mama.
La OMS calcula que en actividad física cuesta entre 150 y 300 euros por ciudadano y año. Este coste, tenemos que recordar que en el caso de España aumenta el gasto sanitario, puesto que nuestro sistema nacional sanitario es público. En fin, no quiero seguir cargando de datos esta intervención, pero básicamente lo que proponemos es ampliar la posibilidad de encontrarse en situación de ERTE a causa de fuerza mayor para todas las empresas deportivas que se van a ver afectadas por medidas restrictivas de aforo, etcétera. Luego, creación en conjunto con los Ministerios de Sanidad, Cultura y Deporte de un protocolo de actuación contra el sedentarismo y la obesidad. Como he dicho antes, la reducción del 21% actual del IVA al reducido del 10%. También la deducción en el impuesto de sociedades de una parte del montante total que las empresas destinan al fomento de la actividad física entre sus trabajadores. Y, básicamente, promover en conjunto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional de las comunidades autónomas la modificación del currículum de las asignaturas relacionadas con la educación física y ciencias naturales con el objetivo de incluir el fomento de las prácticas saludables y la mejora de la alimentación desde edades tempranas. Perdón, señoría, su tiempo ya está. Vale, muchas gracias, señor presidente. He terminado. Señor Ramírez, por favor, señoría, tiene la palabra. Hola, buenos días. Gracias, señor presidente. El Grupo Vox se muestra partidario de apoyar a todos los sectores cuya protección se ha encomendado al Ministerio de Cultura y Deporte. Nos encontramos ante una situación totalmente extraordinaria en la que, por consideraciones de salud pública, se está prohibiendo o poniendo limitaciones graves a los ciudadanos para trabajar. Y para que ello sea aceptable, tanto desde un punto de vista legal como incluso humanitario, el Estado debe de atender a las necesidades básicas de esos ciudadanos, a los que se niega, con razones poderosas desde luego, pero se les niega, su derecho al trabajo y al ejercicio de su profesión. Procuramos, por lo tanto, no actuar con el sectarismo, que consideramos que ha guiado la actuación del Gobierno en otros casos, en los que también se priva a algunos sectores de sus derechos, y vemos favorablemente, en principio, esta iniciativa, aunque tenemos que ver cómo quedan también con todas sus enmiendas. Como saben, en muchas ocasiones hemos sostenido que el dinero entregado a colectivos de artistas relacionados con el PSOE, con Podemos, estaba generando una dependencia que consideramos insana para el mundo de la cultura. Son enfrentamientos que la prensa ha venido resumiendo de una manera un tanto gruesa como Vox contra los titiriteros. No tenemos ningún miedo a ese tipo de sanbenitos y no creo que relacionen nuestro partido con los beneficiados de esta PNL, aunque se sorprenderían en muchos casos. Sin embargo, consideramos que la protección de todos los trabajadores que no puedan ganarse la vida por las prohibiciones relacionadas con la crisis del COVID debe quedar garantizada. Y nos parece miserable no hacerlo en todos los casos. Por ello, estamos a favor de apoyar a los profesionales de este sector, que, como los de otros muchos, se encuentran hoy en las colas de bancos de alimentos y de Cáritas. Pensamos, eso sí, que el texto requiere un mínimo de precisión. La indefinición de quién pertenece al sector es inaceptable y hay que ligarlo a haber cotizado de alguna manera. Y proponemos, por ejemplo, que las personas que hayan cotizado en los últimos 2 años, en los 2 años previos al estado de alarma, durante un tiempo que puede ser discutible. En nuestra enmienda hay una propuesta, pero, como digo, es discutible. Y, por otro lado, también nos referimos al SEPE, porque mencionar el paro es demasiado indeterminado. Como ustedes saben, hay muchísimas asociaciones que proporcionan ayuda y consideramos que sería perjudicial para las personas a las que se intenta ayudar el dejar ese paro en esa indeterminación. Muchas gracias. Señora Borràs. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. El sector del deporte en España lleva 9 meses pidiendo auxilio urgente para sobrevivir a esta crisis sanitaria, 9 meses agonizando y gestando una situación económica insostenible que ha dado a luz a un lamentable escenario para el sector, con cientos de empresas
del sector deportivo en quiebra y miles de empleados en ERTE que, por cierto, ni siquiera cobran y que además pronto se irán a la cola del paro. Si pese a estos 9 meses de espera todavía quedan pequeñas y medianas empresas en el sector deportivo, es gracias principalmente a los esfuerzos que han realizado en el ámbito de la transformación digital, no solo sin las ayudas del Gobierno, sino con todo tipo de obstáculos burocráticos y fiscales por parte de la Administración, adecuando sus actividades a lo que ustedes llaman la nueva normalidad. Una nueva normalidad que consiste básicamente en que el sector continúe en el mismo infierno en el que lleva sumido desde que comenzó la crisis, soportando los mismos gastos y presión fiscal, pero con la mitad de ingresos y desde casa. Porque ni con la oportunidad que representa la digitalización para las pymes ha dejado este Gobierno de asfixiar al pequeño y mediano empresario, tal y como hemos visto en la ley del teleparo o que ustedes llaman teletrabajo a distancia, que parece más una ley configurada para seguir poniendo trabas al empresario, aumentando sus riesgos e incertidumbres y entorpeciendo la viabilidad de sus empresas. En España, las pymes representan, como sabrán, el 95% de todas las empresas, pero menos de una quinta parte están altamente digitalizadas, por lo que esperamos que los que nos gobiernan, al menos, se encarguen de solicitar las pertinentes ayudas europeas en materias de digitalización que tantísimo pueden ayudar y aportar al sector deportivo y no cometan los errores que continuamente observamos en prensa, en donde dejan escapar solicitudes de fondos comunitarios alegremente, lo que muestra la despreocupación y el desinterés de este Ejecutivo ante la terrible situación que están atravesando las empresas españolas. Desde nuestro grupo parlamentario les rogamos también que tengan especial interés en combatir las desigualdades en el ámbito de la digitalización que separan a los ciudadanos del medio rural y del medio urbano, una desigualdad digital y una diferenciación en el acceso y en la calidad de Internet que también afecta a la digitalización en el sector del deporte y que, desde luego, merece ser considerada. Por supuesto, desde nuestro grupo parlamentario apoyaremos esta proposición no de ley tan básica y necesaria, a expensas de su desarrollo normativo, que sea menos escueto y ofrezcan entonces la necesaria concreción en cuanto a las partidas presupuestarias y en el modo en el que se van a ejecutar estas medidas. Detalles con los que verdaderamente se podrá facilitar y ayudar al desarrollo y transformación digital del sector, una cuestión muy urgente y esencial, teniendo en cuenta que las entidades deportivas prevén pérdidas de casi un 40% y que la crisis del coronavirus generará este año, como ya se han dicho, más de 4.600 millones de euros en pérdidas para el deporte español. Muchas gracias. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que desde el PSOE presentar una PNL sobre el valor estratégico del deporte español para la reputación internacional de España, es decir, para contribuir a través del deporte a la promoción de España, es algo que a nuestro grupo parlamentario nos ha sorprendido bastante, gratamente de decir. Uno de los organismos que teóricamente vela por la imagen de España también en el deporte es su chiringuito de España Global, que hace apenas una semana afirmó que la actuación de Cataluña en el exterior estaba siendo razonable y adecuada. Si aquellos organismos que velan por la imagen internacional de España dicen que las embajadas catalanas vendiendo a nuestro país como una dictadura opresora es algo razonable y adecuado, ni nos imaginamos lo bien que harán su trabajo en cualquier otro área, como por ejemplo el uso de deporte como internacionalización de la marca España. Y yo tengo una pregunta, señorías del PSOE. ¿Sus socios separatistas con sus agendas antiespañolas ven bien la iniciativa de internacionalizar el deporte español como unidad y no como 17 reinos taifas, y que además sea bajo el concepto español, sin que entren en ofensas sobre si el deporte es vasco o catalán? En fin, qué alegría esta PNL, de verdad, señorías. También nos alegra que en esta PNL recojan iniciativas de nuestro programa electoral, como la colaboración público-privada, para impulsar el deporte español. Por eso apoyaremos esta PNL, para impulsar el valor estratégico del deporte, porque consideramos que el deporte es un sector que no solo ofrece beneficios para la salud de los ciudadanos, sino que también puede actuar como vector estratégico para la reactivación económica de nuestro país. Para ello necesitamos algo más que palabras ambiguas y generalistas. Necesitamos medidas concretas que repercutan directamente sobre la promoción del deporte español, a la vez que se aprovechan otras sinergias como la reactivación económica y la promoción del turismo deportivo en España. Nosotros, concretamente,
hemos planteado tres enmiendas para mejorar esta PNL, proponiendo mejores incentivos y desgravaciones fiscales para las empresas y particulares que apoyen a nuestros deportistas, para promover campañas de comunicación en medios nacionales e internacionales del deporte español y para favorecer los nexos de colaboración público-privada que permitan a la Administración pública, al sector turístico español, a las federaciones, a las empresas colaborar activamente para la celebración y patrocinio de eventos deportivos dentro de nuestras fronteras, lo que impulsará también la correcta internacionalización del deporte español. Esperamos que las acepten. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Todos los diputados aquí presentes han recibido peticiones de ayuda de los sectores indicados en esta PNL. De hecho, en algunos aspectos tiene relación también con la PNL presentada por el Grupo Podemos. Esta misma mañana he estado hablando con el diputado del PSOE por Córdoba, el señor Antonio Hurtado, que me comentó que se había reunido en Aguilar con sectores muy semejantes, bueno, con las mismas personas con las que me he reunido yo a la hora de elaborar esta PNL. De manera que, de alguna manera, en estos momentos lo que hago es transmitirles peticiones de un sector que se encuentra en estos momentos en ruinas. Todos ustedes saben que la situación de los trabajadores de las verbenas, de los feriantes, de trabajadores de fiestas populares es dramática. Les llegó el primer confinamiento justo cuando se disponían a salir para iniciar la temporada. Y si, como saben, durante la mayoría de estas profesiones tienen una estacionalidad muy alta. Si las previsiones son más o menos ciertas, es muy probable que esta campaña también quede en blanco. Los espectáculos engloban un grupo muy amplio. Creo que esto lo hemos comentado incluso en la cafetería del Congreso con el señor presidente, y hay un número grande de profesiones que ni siquiera podríamos realmente atribuir al sector cultural, aunque, como digo, han sido puestos bajo la autoridad de esta comisión, en el sentido de que ya en el primer decreto se les metió en el sector de espectáculos y cultura, con lo cual no podemos dejarlos de lado. Quiero insistir en el hecho de que otros grupos han presentado PNLs buscando el socorro de algunos subsectores de este mismo grupo, y, por ejemplo, el señor Baldoví había presentado uno acerca de las orquestas locales, creo recordar, en Valencia. El Real Decreto 17/2020 fue, a nuestro juicio, muy insuficiente para este sector. Bueno, no solo muy insuficiente para este sector, a nuestro juicio, sino, como vemos en la actividad legislativa de los demás grupos, insuficiente para todos. El propio ministro, en una entrevista que se le hizo en La Vanguardia, ya señaló que muchos de estos grupos no habían podido entrar en los reales decretos generales con los que se ha intentado apoyar a los diferentes sectores económicos de nuestro país, sino que tenían una serie de características que los ponían en una situación especialmente grave. Nosotros hemos intentado apoyar aquí todas las medidas legislativas que han buscado precisamente esa protección a los trabajadores del sector cultural. Dentro de poco habrá que empezar a pagar, aunque se acordarán ampliaciones de las moratorias de pago, algunos de los créditos ICO que se comenzaron a pedir cuando comenzó el desastre. Parece obvio que las medidas que proponemos son más amplias que algunas de las propuestas en la PNL de Podemos, también porque se dirigen a un grupo posiblemente mayor de personas que las previstas por su iniciativa. Pero en muchos ámbitos son similares: prórroga de la prestación por cese de actividad, adopción de medidas especiales para los que se encontraban de baja en el sistema al comienzo de la pandemia, de manera que puedan recibir prestación, ampliación de las coberturas hasta que se recupere la actividad al 100%, porque en muchos casos es imposible, no van a poder ser rentables estas actividades hasta que no recuperen
un 100% de su público. Promover la reducción de tipos impositivos para las sociedades de este sector y una reducción del IVA que ya se ha llevado a cabo en otras partes de Europa y que pensamos que pueden tener una incidencia grande en la reactivación del sector. Sabemos que esta petición tiene dificultades técnicas que entendemos, pero que creemos que se debe atender, que se debe realizar. Buena parte de estas medidas ya han sido llevadas, como digo, a cabo en otros países de nuestro entorno. Hay algunas medidas que han sido adoptadas por comunidades autónomas. Tenemos, por ejemplo, noticia de algunas iniciativas llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma de Cataluña que pensamos que apuntan en una buena dirección. Pero en muchos casos consideramos que esa iniciativa debe extenderse a todo el país y que además cuanto antes se lleve a cabo cuanto antes se impulse desde el Congreso de los Diputados, mucho mejor, porque realmente muchos de estos sectores se encuentran ya en una situación tan precaria que esperar a que actuaciones descoordinadas de otras administraciones puedan salvar el sector nos parece utópico. Si se deja caer esta industria, nos enfrentamos a cientos de miles de parados y a situaciones que pueden ser realmente muy duras. Este sector tiene además una incidencia directa en el mundo del turismo, pues ya saben de la incidencia de la interacción entre las empresas de ambos sectores. Por ello, les pido su apoyo a esta PNL. Nada más, señor presidente.